Quiero darle la bienvenida a esta hora en los estudios aquí en Guayaquil al economista Alberto Dajic, analista y ex vicepresidente de la República. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Liz. Bueno, restan 4 meses para que se acabe este año economista. Llevamos 5 meses de una pandemia que nos ha ocasionado que ha sido más bien un golpe muy duro a una economía que ya venía bastante golpeada, lo que pone un panorama muy difícil, ¿no? ¿Cómo ve usted que terminará este 2020 en materia económica? ¿Cómo terminará el 2020? Está dicho por los organismos internacionales, por los analistas, por centros de estudios económicos en todo el mundo. El Ecuador va a tener una recesión de 2 cifras, ¿no? Esto es fuerte, esto es serio, pero el problema del Ecuador, agravado por la pandemia, multiplicado por la pandemia, es un problema que se genera en la década recontra perdida de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, y en el hecho de que durante décadas el Ecuador no ha logrado entender que se necesitan acuerdos nacionales para sostener una economía libre. Porque mientras eso no exista, la evidencia histórica, abrumadora, la evidencia de todos los países que han logrado desarrollarse y de los que no han logrado desarrollarse, es que si esa economía libre no existe, que en el Ecuador no hemos querido aplicarla, el Ecuador no va a salir adelante. Por lo tanto, Liz, aquí no hay un problema económico, aquí hay un problema político de la sociedad. La sociedad no entiende que no puede haber 18 candidatos. La sociedad no entiende que no puede haber 18 propuestas. La sociedad no entiende que hay que tener acuerdos sobre la seguridad social, porque gobierne quien gobierne, está quebrada y hay que cambiar radicalmente el modelo de acumulación, el modelo de ahorro, el modelo de salud. Hay que cambiarlo y hay que ponerse de acuerdo sobre eso. Que la legislación laboral está anticuada, que no permite que compitamos con otros países del mundo para atraer el capital extranjero y para hacer de las empresas un motor de crecimiento, y que eso hay que tratarlo y hay que resolverlo y hay que ponerse de acuerdo, que no podemos seguir con subsidios que han sido un veneno para la sociedad ecuatoriana y que hay que ponerse de acuerdo de que eso se deben desmantelar todos. No podemos seguir con un sistema, estructura de tasas de interés que no fomenta ni una correcta determinación de ahorro y una asignación correcta de recursos, que impide que haya más inversión y que ha fomentado un consumo de televisores, de automóviles. Entonces, economista, lo voy a interrumpir un segundo porque vamos a dar paso a una cadena y retomamos el diálogo en breve. Continuamos el análisis con el economista Alberto Dajic, y usted mencionaba que aquí más que un problema económico radica en lo político, en la falta de un acuerdo nacional, y señalaba cuáles son los puntos en que debería haber este acuerdo. Algunos de los puntos, pero donde también hay ya un sistema estructurado que da paso a que eso pueda permitirse. Usted hablaba, hay 18 candidatos, pero ya hay un sistema que permite eso, ¿no? Ahora, es difícil ponerse de acuerdo internamente, pero externamente parecería que la cosa es más fácil. Se renegocia la deuda ahora con los tenedores de bono, está en camino un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para la recuperación y reactivación económica, que también va dirigido a una protección social. ¿Cómo viene a ayudarnos esto, ¿no? en ese sentido? Este acuerdo con el Fondo Monetario es vital, porque muchas personas no entienden, y por eso fue la gran crítica cuando se pagó en el mes de marzo una cierta cantidad sin pago, sin el cual habría sido imposible continuar todos estos acuerdos con todos los proveedores de fondos. Entonces, el Fondo Monetario va a ser el eje. Hay que tratar de ir con el Fondo Monetario al máximo de recursos posibles que esa institución pueda dar, pero al mismo tiempo yo veo aquí una oportunidad dorada, y así lo expresé en una columna el domingo anterior en Diario El Universo, que el Fondo Monetario sabe lo que hay que hacer en el Ecuador. Los ecuatorianos, Liz, sabemos lo que hay que hacer en el Ecuador. Tome usted el caso de la seguridad social. Hay un grupo que lo ha empezado a conocer, la Mesa de la Seguridad Social, que está totalmente informado, al día con las cifras y qué es lo que hay que hacer. Hay el Observatorio Fiscal conoce perfectamente la situación fiscal del país.
tantos analistas que conocen lo que hay que hacer. Yo invito al Fondo Monetario a que sea revolucionario. Normalmente los acuerdos entre el Fondo Monetario y el país se sostienen, se fundamentan en la relación con un gobierno. Que el Fondo Monetario en esta ocasión dialogue e incorpore lo que sectores laborales de avanzada, de verdad, no retardatarios, sectores empresariales, sectores de la sociedad civil, instituciones como las que he mencionado, saben, conocen, aporten. ¿Para qué? Para que este acuerdo con el Fondo Monetario, incorporando estas cosas, se transforme entonces en ese acuerdo nacional, porque lo que el Fondo Monetario acuerde con el Ecuador se vuelve mandatorio. Tenemos que cumplirlo. Y como no tenemos la capacidad de diálogo entre nosotros, porque si no, mire usted lo que están diciéndose los candidatos. Están analizando si tal palabra debe o no se debe usar, si se debe decir delante de las damas o delante de los caballeros, y de esto se 100.000 memes y 100.000 reproducciones en las redes sociales. ¿Y estos grandes temas qué? Y parecería no viable ese diálogo con el Fondo Monetario, porque algunos dicen que ha sido bastante compresivo con el país. ¿A qué atribuye usted esa comprensión, el hecho de tener quizás tantas consideraciones con el Ecuador? El Fondo Monetario ha evolucionado. Usted ve que el discurso, por ejemplo, de las personas más sectarias de la CONAIE no ha evolucionado. Usted ve que los discursos de extrema izquierda no evolucionan. Pero el Fondo Monetario ha visto que hay realidades políticas. Y hoy, por ejemplo, los acuerdos siempre contemplan una parte técnica y una parte que evalúa la viabilidad política de las cosas. ¿Y quién ha sido más flexible? ¿El Fondo Monetario o la China? ¿Quién ha sido más flexible? ¿El Banco Mundial o la China? Y la China no era supuestamente la nación que nos sacaba del colonialismo y nos sacaba de la dependencia. Estas son las cosas que tenemos que analizar en el Ecuador. Bueno, y es probable que, sin duda alguna, ese acuerdo con el fondo se dé ya dentro de este gobierno, pero lo cierto es que hay una situación muy complicada a nivel fiscal también. Hay sueldos que no se pagan en el sector público ya desde hace algunos meses y eso evidenciaría que para lo básico quizás hay dificultades. Entonces, con ese panorama, ¿en qué debería centrar sus esfuerzos el próximo gobierno? Bueno, parte de los puntos que debemos acordar y que no lo alcancé a mencionar porque vino la cadena, es que el Ecuador tiene que acordar dónde hay que recortar. Y le voy a dar ejemplos. Se ha anunciado que la corporación financiera se va a transformar en un banco de segundo piso. Correcto. El BIES puede hacer lo mismo. Se ha anunciado que Petroecuador y Petroamazonas se van a transformar en una sola empresa. Ahí ha habido duplicación de burocracia. ¿Y para qué ha habido esa burocracia? Para tener una refinería que costó 2.300 millones de dólares parada y para tener el Aromo tirados 1.400 millones de dólares. Entonces, ponernos de acuerdo de ese gran recorte que tiene que haber, que sí es posible. ¿Qué se requiere? Decisión política, netamente. Decisión política y un acuerdo nacional. Pero usted esperaría escuchar eso en las propuestas que hagan los candidatos que están postulándose o que se postularán para ir a Carondelet. Eso no es popular. Entonces, si no hay un acuerdo, si eso ya no es un tema que la sociedad ecuatoriana dice, eso hay que hacer, ¿qué hace el candidato que quiere votos? Es decir, no, eso no es necesario. ¿Por qué? Porque si dice pierde votos, ¿usted cree que la gente quiere oír que hay que eliminar subsidios? No le gusta. Entonces, si no hay un acuerdo sobre eso, los candidatos que buscan votos, ¿qué van a hacer? Decir que no, que sí se los puede mantener supuestamente por los pobres. Y yo me pregunto, 100.000 millones de dólares entregados en subsidios y hay pobres, entonces no fue a los pobres. Si esas cosas no se acuerdan, la sociedad miente, porque usted va a buscar votos, no a decir la verdad. Porque la verdad, si no está acordada y no le permite ese acuerdo que alguien se salga de ahí, la verdad lleva a que pueda perder. Pero como elector, ¿cuál es ese análisis entonces que debe hacer ese ciudadano que va a dar su voto y que no va a escuchar eso dentro de una campaña política? Porque lo cierto es que hoy el tema económico preocupa a todos. Hay un alto nivel de desempleo, hemos escuchado reiteradamente y palpamos que la situación económica es muy difícil. Entonces,
creo que el electorado sí esperará también cuál va a ser la solución ante eso. Mi estimada Liz, aquí en este canal, hace 5 años ya dijimos qué es lo que había que hacer. Y el país sabe qué es lo que hay que hacer. Reducir dramáticamente el tamaño del Estado, reducir la asfixia regulatoria que hoy tiene la herencia de esa FARC, Familia Revolución Ciudadana, asfixia al productor, asfixia a los colegios, asfixia a las universidades, asfixia a los medios, asfixia todo, trámites, bueno, liberar la economía de todas esas trabas, radical cambio al sistema, estructura de tasas de interés, igualar las condiciones de bancas y cooperativas para que no se dé el arbitraje perverso que se está dando hoy, mantener acuerdos bilaterales de garantía de inversión que fueron malévola y perversamente eliminados días antes de salir el gobierno anterior para que haya inversión extranjera, cambio de la legislación laboral y sostener una economía libre de iniciativa, de un mercado que no sea un burócrata el que determine las cosas. Apoyo. Desde su punto de vista, producción. ¿qué pudiera pasar si una de las propuestas que pudiera surgir dentro de alguno de los binomios es dar paso a la desdolarización, a ir a una moneda propia? Nadie lo va a proponer. Se anticipa que podría haber algún candidato que pueda proponer. Primero, eso. porque no es viable. Y en segundo lugar, porque ese igualmente pierde. Vamos a suponer que esa fuese la solución, que de largo no lo es, si no hay un acuerdo nacional sobre eso. Nadie lo podría decir porque pierde votos, porque eso es popular. Entonces, ahí volvemos al tema. El país tiene una situación económica de la cual se puede salir. Podemos, en 30 años de hacer bien las cosas, ser un país rico, donde la gente tenga sus necesidades resueltas, no en un año, no en 10 días, no en 100 días, no, en mucho tiempo de hacer bien las cosas, pero sobre acuerdos. Pero quienes lleguen en ese camino serán los que permitan que de aquí a ese tiempo que usted ha dicho, que suena bastante lejos, 30 años, pues las cosas puedan mejorar. Es corto cuando se tiene fe y esperanza. Ahora, y cuando se ve un camino que es el correcto. Y quiero aprovechar, economista, y preguntarle sobre otro tema ya fuera de esto, y es precisamente la venta del Banco del Pacífico, ¿no? Ayer se conoció sobre esta venta. ¿Qué opinión le merece el hecho de que durante 15 años no se pueda conocer los detalles de esa transacción? Bueno, he visto eso, quiero informarme más, porque ciertamente a mí sí me parece preocupante que se pueda vender un activo de esa magnitud y no se sepa a quién, en qué condiciones, en qué precio. Me parece muy preocupante. O sea, debería poder haber un acceso a la información. Además que lo que la ley dice sobre cuándo mantener esa información reservada no encajaría pues dentro del proceso de venta de esta empresa. Es preocupante, no lo creo, no creo que la falta de transparencia sea una cosa que el Ecuador la tiene que buscar, y voy a informarme más, pero mi primera impresión es que no debería existir una transacción reservada que no sea por razones militares, estratégicas, bueno, una operación antidrogas que requiera algo específico que no se pueda conocer, pero la venta de un banco, la venta de una represa, la venta de una refinería, tiene que ser transparente. Debería haber ese acceso a la información, a conocer los detalles, es lo que usted dice. Totalmente de acuerdo. Quiero agradecerle al economista que nos haya acompañado esta mañana. Bueno, hacer un análisis de cómo está la situación y lo que se debería esperar, ¿no?, para el próximo gobierno, hacia dónde deberían proyectarse aquellos que buscan llegar a Carondelet. Dice, el Ecuador tiene salida, siempre lo ha tenido. Si no es con un acuerdo de toda la sociedad ecuatoriana, nadie lo va a poder hacer.